Hoy es 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, y hoy voy a dedicar este vídeo a hacer una crítica de cómo la izquierda ha abandonado totalmente a la clase obrera, y no solo la ha abandonado, sino que además los ha perjudicado enormemente. Y también voy a hablar de cómo la derecha en España no ha hecho nada para solucionarlo. Pues bien, empecemos. Primero de todo debo definir qué voy a considerar como clase obrera. Y para esto me voy a coger a los términos propios del marxismo, que definen a la clase obrera como aquellos que no son los propietarios de los medios de producción y trabajan para un burgués que obtiene un beneficio de su trabajo. Es decir, ni los políticos ni los funcionarios van a estar incluidos en este grupo. Siempre que diga clase obrera me voy a estar refiriendo a los trabajadores asalariados del sector privado. España tiene un sector público muy amplio, lo cual significa que el Estado opera un gran número de empresas, tales como empresas de transporte, sanidad, correos, etc. Aunque esto no significa que vivamos en un país socialista, ya que paralelamente a esto tenemos un gran sector privado. Todo lo del sector público, incluyendo sueldos de políticos, funcionarios, entramados burocráticos, pensiones, ayudas sociales, etc., se paga con el dinero del sector privado. Y como os podéis imaginar, el sector privado tiene una enorme carga de impuestos para mantener todo esto. De hecho, casi el 40% del salario de los españoles se destina al pago de impuestos y a la seguridad social. Pero todo este dinero ni siquiera es suficiente. El Estado gasta mucho más de lo que ingresa. ¿Y de dónde se consigue ese dinero? De los bancos. Los bancos prestan dinero al Estado para que éste pueda gastar aún más. Pero claro, este dinero prestado se tiene que devolver con intereses, lo que significa que, como podéis ver en este gráfico, ya hemos llegado a una deuda que representa el 100% del Producto Interior Bruto. Y para ser justos con la derecha, esto es mayoritariamente culpa del PSOE, que como podéis ver en este otro gráfico se ha pasado la mayoría de sus gobiernos con un déficit del 5% o mayor cada año, y con la crisis del 2008 el déficit llegó a más del 10%. Pues bien, todo esto ha hecho que poco a poco vaya creciendo la deuda de España, hasta que se ha vuelto casi impagable, y los hijos de la clase obrera van a nacer en un país endeudado hasta las cejas. Pero no solo ha crecido la deuda, no. Desde el inicio de la democracia los impuestos han crecido de forma espectacular. ¿Y qué soluciones propone la izquierda a todo esto? Pues gastar todavía más dinero. El PSOE plantea un presupuesto con 8.000 millones más de gasto y ayuda al empleo. Además, hablemos de las pensiones. Todos estos trabajadores han estado aportando todos estos impuestos porque se pensaban que luego recibirían una pensión. Pero hay un problema. El sistema de pensiones es una estafa piramidal. ¿Y por qué? Os preguntaréis, pues porque el dinero que aportas al sistema, el gobierno se lo gasta en vez de guardarlo, y cuando te jubilas y te toca a ti cobrar, son otros los que te tienen que pagar la pensión. Pero ¿cuál es el problema? La pirámide poblacional. Como tenemos una natalidad tan baja, hay menos gente trabajando, así que ya no hay dinero para pagar las pensiones. A día de hoy hay 3 adultos por cada jubilado, pero en 2060 habrá menos de 2. ¿Y cuál es la solución? Pues para los políticos la solución es la inmigración masiva. Que entre a España todo el que quiera, abrimos las puertas, porque vienen a pagarnos las pensiones. Pero esto tiene consecuencias secundarias que no contemplan, como por ejemplo el aumento del crimen y la disminución de los sueldos, sobre todo para los jóvenes trabajadores que deben competir con la inmigración por sueldos mucho más bajos que antes. ¿Y sabéis cuál es el colmo de todo esto? Que vivimos en un sistema democrático, lo cual significa que el partido más votado es el que gobierna. Es por eso que los pensionistas y los funcionarios salen a protestar para obtener mejoras salariales, las cuales el gobierno va a prestar a cambio de más deuda pública y más impuestos para la clase trabajadora, para así poder obtener sus votos. Porque claro, hay que recordar que pensionistas y funcionarios suman todos 12 millones de votantes. El sueldo de los funcionarios depende directamente de los políticos, mientras que el sueldo de la clase obrera depende de las leyes de la oferta y la demanda, y está ligado al sector productivo del país. Pero claro, luego nos vienen los de Podemos con la solución final a todo esto. ¿Y cuál es esta gran solución? Pues la de siempre, subirle los impuestos a los ricos. Bueno, no solo a los ricos. Unidos Podemos propone subir casi todos los impuestos para gastar 24.555 millones más en 2018.
Pero es que además, eso de subir tanto los impuestos a los ricos tampoco es beneficioso para la clase trabajadora. Solo lo es para los funcionarios y los pensionistas, ya que cuando el Estado presiona fiscalmente a los ricos disminuyen el sueldo de la clase obrera para poder mantener su empresa con beneficios. Y si no pueden hacer eso, simplemente se ven forzados a cerrar la empresa, por lo cual sube el paro. Ya que ¿quién va a mantener una empresa que genera pérdidas? Nadie. Bueno, sí, el Estado. Y es por eso que en este país cada vez más gente quiere hacerse funcionario y no trabajador del sector privado, dado que en el sector público se cobra 1.000 euros más de media que en el sector privado. Y no solo eso, sino que tienen plaza fija para toda la vida y la posibilidad de optar por una jubilación anticipada. Y esta gente que recibe todos estos beneficios se atreven a pintarse como las víctimas del sistema, y la izquierda les apoya, incluso el PP les ha subido el sueldo para que no protesten. En fin, necesitamos en España un movimiento que defienda los intereses de los trabajadores autóctonos del sector privado, que ponga a régimen este Estado enorme, burocrático y corrupto, solucione el problema de la deuda, reforme el sistema de pensiones a uno que no sea una completa estafa y cierre las fronteras para que los trabajadores autóctonos no tengan que competir por sueldos de miseria. La democracia en España se ha transformado en una mafia de partidos que no aportan nada a los trabajadores del sector privado, ni a los empresarios, que se esfuerzan para generar riqueza y mantener a flote este país. Si seguimos en esta dirección, la deuda seguirá subiendo, la inmigración seguirá subiendo y habrán destruido el futuro de toda una generación.